Hola, ¿cómo están? Soy Francisco Belaunde, bienvenidos a una nueva edición de Hablemos del Mundo. Vamos a dedicar este programa otra vez al tema de El Salvador y la reelección de Bukele. En esta oportunidad, desde la perspectiva de un periodista del Faro, este medio, ¿no?, independiente que se ha vuelto famoso a nivel mundial. Y vamos a conversar específicamente con Gabriel Labrador, que es, como digo, uno de los periodistas del Faro y además es relator de libertad de expresión de la Asociación de Periodistas del Salvador. Así que vamos con la entrevista. Hablemos del Mundo es auspiciado por Teje Láser Oftálmica. Teje Láser Oftálmica, comprometidos con tu visión. Muy bien, muchas gracias por haber aceptado la invitación para conversar sobre El Salvador y esta reelección inconstitucional, pero reelección igual del presidente Bukele. A ver, veamos. Obviamente el tema de la seguridad, ¿no? El tema de la seguridad es lo que le ha dado esta popularidad y es verdad que cuando uno se pone en los zapatos de la gente, ¿no? Algo que, por cierto, está pasando en el Perú a menor escala, ¿no? Pero las extorsiones, todas estas cosas, evidentemente la gente busca seguridad y por lo tanto está dispuesto a entregar libertades y demás para poder salir de este tema. Creo que obviamente ese es el análisis que también hacen ustedes desde el Faro, ¿no? Sí, de hecho, uno de nuestros editoriales, el más reciente, como periódico El Faro, habla de ya el fin de la democracia con la reelección del presidente, precisamente porque este gobierno, el presidente Bukele, ha demostrado que importa más el resultado, importa más lo que obtenés, importa más esta sensación de seguridad que la manera en cómo se logró eso. O sea, el fin justifica los medios, básicamente con un alto respaldo de la mayoría. Entonces, ahora cuando tenés este escenario, es muy posible de que aquí en adelante lo que impere es esa sensación o esa, más bien, ese estilo de gobernar de Bukele que va a ser como romper todas las reglas, romper todas las leyes, violar la Constitución y justificarlo de alguna manera y convencer a la gente que es lo correcto. Porque ya precisamente en el tema de seguridad es lo que ha demostrado, que se puede violar la Constitución, que se pueden violar las leyes y conseguir resultados tangibles en el corto plazo. Y eso es lo peligroso, de que se quiera replicar el método Bukele, entre comillas, en distintas partes del mundo. Porque, bueno, para empezar, todos los países tienen condiciones distintas, ¿no? Pero, en segundo lugar, eh, creer que la popularidad te da licencia para hacer lo que querás, eso es peligroso. Y es más peligroso cuando obtenés resultados positivos, porque entonces sí parece ser una receta que se puede utilizar. Y el problema es que si el día de mañana, por ejemplo, Bukele quiere restringir que la gente pueda sacar dinero del banco o restringir el número de transacciones o que ya no entren al país los ciudadanos peruanos, por ejemplo, por decir algo. Ujú. Y solo porque el presidente lo dice, vamos a tener que acatarlo. Y probablemente no va a haber justificación legal, pero como el presidente es popular y todo el mundo cree que lo que él dice y hace es correcto, pues así se va a hacer. Y eso es muy peligroso. Por eso hablamos del fin de un momento democrático, que no era perfecto, por supuesto que no. Tenemos apenas 30 años de haber salido de una guerra y la democracia estaba en construcción, pero ahora hemos retrocedido a este momento y esta idea es clave, creo yo, en la que el Estado importa más que la persona humana. Y eso, cuando hablas con la gente, lo que vos me decías, como cuando te pones en el zapato de la gente, ellos probablemente tienen un hermano capturado o un papá capturado, un hijo capturado. Pero lo que te van a decir es, bueno, ni modo, el presidente quizás no sabe de esto, pero el país está mejor. Entonces, esa es básicamente una idea de que el Estado va primero. Y la Constitución de El Salvador, la del 83, la que está vigente, por eso en sus primeros artículos dice que el fin, el principio y el fin del Estado es la persona humana. Porque esa idea de que el Estado, la seguridad del Estado, seguridad nacional va primero, son ideas de seguridad heredadas de los años 60 70 por ejemplo, de dictaduras como la chilena, ¿no? De Augusto Claro, Pinochet. se está regresando a una época donde había, en ese momento se luchaba contra lo que se, digamos, contra las guerrillas comunistas o contra gobiernos que habían aplicado modelos socialistas, ¿no? Además, todo eso en el marco de la Guerra Fría, ¿no? Y ahí sí eran Exacto. dictaduras, digamos, dictaduras militares, digamos, ¿no? Ahora lo Ujú. que tenemos es, para combatir, efectivamente, lo que tú dices, se está regresando a gobiernos autoritarios, en principio civiles, pero apoyados también en los militares, ¿no? Para solucionar un problema que efectivamente gravísimo en este caso, que es el de la inseguridad, el crimen organizado y todo lo demás, ¿no? Y solo quiero agregar algo.
Sí, Es sumamente barato, en realidad, en términos de política pública, esto que ha hecho Bukele, encarcelar a 75.000 personas en 2 años. Es barato si se le compara con lo que necesita hacer integralmente para solucionar un problema estructural. La desigualdad, la pobreza, la falta de oportunidades. Eso no solo requiere dinero, muchísimo dinero, pero requiere tiempo. de acuerdo. Y eso los Quería preguntar, políticos no. ¿tú tienes la sensación de que Bukele está consciente de eso o no? Porque obviamente la parte económica, todo el mundo lo dice, que es el principal reto ahora de Bukele, ¿no? ¿Te parece que él es consciente que tiene que también ver esa parte? Bueno, imagino que sí, digo yo, ¿no? Sí, es muy consciente, digamos. Bukele no es alguien que no sepa dónde está parado. Lo que sí hace es improvisar de alguna manera algunas cosas, seguir su intuición en algunos momentos, privilegiar la comunicación sobre otras cosas, pero él sí sabe que tiene un problema económico grave. No solo por la información que tiene por ser funcionario, sino que porque la gente lo dice en las encuestas, que siente todo caro, que siente que el dinero no alcanza. Por eso él ha promovido ciertos aumentos de salario mínimo y creo que buscó estas alternativas como la política del Bitcoin, que Ujú. nos volvió noticia mundial nuevamente, pero que a día de hoy importa poco. La gente no usa el Bitcoin aquí, para nada. O sea, de hecho rechaza esa política y todavía permanecen muchas dudas sobre por qué se implementó algo así. Y todavía mucho, mucho oscurantismo, mucha opacidad sobre los recursos públicos implementados en esto. O sea, es información que el gobierno ha calificado como reservada. Entonces, puede ser que Bukele está como consciente de que este es un problema, pero todavía no se ve claro cuál va a ser la ruta a seguir. Está buscando un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional Ujú. y el fondo está pidiendo, por ejemplo, la derogatoria de la ley Bitcoin, pero eso representaría un revés de imagen para Bukele que no está dispuesto a aceptar. Pero Ujú. es algo que ha pedido el Fondo Monetario, que está dispuesto a entregar una buena cantidad de dinero, miles de millones, a El Salvador si se cumplen algunos requisitos. Y bueno, ha habido una reforma de pensiones también, que es un problema bastante grave porque por la manera en que fue diseñada hace algunos años, otros gobiernos dejaron el sistema básicamente que no era sostenible, porque Quebrado. hay un grueso de población a la que hay que estarle dando dinero, pero no hay suficiente ingreso, entonces hay que hacer una gran reforma y básicamente lo que Bukele consiguió en este momento es un respiro mientras ocurrían las elecciones y ya este año tiene que volverse a pagar un montón de miles de millones de deuda. El gobierno está hasta el cuello en ese tema. Es un tema muy delicado que va a estallar pronto y que yo no he visto a Bukele hablar directamente de este tema. O sea, lo Mira, único que ha hecho es como vincularlo al tema de seguridad. Y claro, sí que hay vínculo, ¿no? Pero no hemos visto la estrategia ya definida. claro. Y eso obviamente va a repercutir en su popularidad natural. Totalmente. Ahora, el tema Sí. de los presos, he estado leyendo cómo, bueno, los procesos que se están dando, ¿no? Se habló de paquetes de 900, no sé, me dijo, el anterior entrevisté a una persona del Mundo, me dijo, bueno, el último proceso, lo que se ha hablado es de 494, es el mayor número dentro de un proceso a una cúpula, creo que es de la Mara Salvatrucha, creo que es esa en particular, ¿no? Pero que de Sí. los 900 no había oído, dice él, en todo caso. Ujú, Ahora, ujú. una parte. La otra parte es que también estaba leyendo que los presos no tienen derecho a visitas de familiares ni nada. O sea, están ahí básicamente para esperar a que se mueran. Exactamente. No hay, desde hace años hay un régimen de absoluta vulneración de derechos humanos, básicamente. Hablar de derechos humanos ahora es más complicado. Parece mala palabra. Bueno, Eh, él dice que como no hay derechos humanos para las pandillas. No hay. Ellos no tienen derechos exacto, humanos. Así de simple. exacto. Básicamente esa es la idea que De los acuerdo. derechos humanos son para humanos y Ellos para no. los criminales, no sé qué, mano dura. Y Ya, la gente quiere eso porque, claro, ha vivido bajo el yugo de las pandillas por mucho tiempo. O sea, extorsiones, violaciones a niñas, a mujeres, a homicidios, solo porque te cruzas una calle y no puedes decir qué estabas haciendo ahí en ese lugar en determinado momento. claro, Entonces, eso ya le puede causar problemas, incluso la muerte. O sea, claro. ese tipo de escenarios ocurre. Entonces, este tipo de soluciones, la mano dura es sumamente aceptada. La Ujú. gente, sin embargo, las familias de los detenidos tienen que pagar a veces $200, $150 mensuales para llevarle ciertos alimentos, vestido, ropa y artículos de higiene personal a los presos. O sea, por norma, las familias tienen que asumir el costo de mantener a su... Exacto. Ah, ¿Te imaginas? O sea, el Estado ha implementado una política punitiva que no puede costear mm, y le exige a las familias
sobre todo pobres, que paguen la mitad de un salario promedio o más del salario promedio a veces. Porque imagínate, tienen dos personas detenidas, $500, $400, el salario mínimo es de 360. O sea, se le está pasando la carga económica a la familia. Y Ahora, aparte no se les permite hablar, no se les permite saber si están ahí. Hay gente que para saber si la persona está detenida, lo que hacen es abonar dinero a una cuenta, a nombre del reo, y si al cabo de ciertas semanas ven que esa cuenta ha disminuido, pues entonces intuyen de que la persona está viva, porque ha habido más de 200 personas que han fallecido en los centros penales, muchos, creo que como la mitad con señales de tortura y estrangulamiento, pero otros por enfermedades que no han sido atendidas. Entonces, hay toda una situación de vulneración en las cárceles que es inhumano. O sea, gente que ha salido y que cuenta que el cuerpo se les llenó de hongos ujú. y que no se les daba atención adecuada, se les infectaba con fiebre, no, o sea, es todo muy inhumano. El mismo tipo de comida, solo frijoles y arroz. O sea, No tienen, inhumano. duermen todos juntos en una especie de grandes galpones de metal, no hay, o sea, no hay colchón, no hay nada, ¿no? Esas imágenes son del CECOT, que digamos, el centro construido, el centro penal construido para pandilleros, y que lo hizo Bukele, la mega cárcel, ¿no? Solo un dato, no tenemos certeza de que haya la cantidad de gente que dice el gobierno que hay, porque para la prensa independiente no le permiten el acceso. O a veces solo prensa internacional, etcétera. Pero esa cárcel, en realidad, vos decís, o sea, son galpones, etcétera, sí, pero las cárceles que ya existían están saturadísimas y están en peores condiciones. Mm. Ese Secot en realidad tiene condiciones más o menos aceptables, Ah, ya, ah, ya. celdas muy limpias, espacios adecuados, pero la Mariona, la principal cárcel del país, aquí en el área metropolitana, no, hombre, ese es, o sea, quizás ha mejorado un poco en términos de infraestructura, pero el hacinamiento es bárbaro. Hay gente durmiendo en el suelo, luego están los camarotes y luego hay hamacas colgadas en el techo. O sea, son distintos niveles. Es una situación bastante delicada en términos de derechos humanos, pero la gente en las encuestas como que está dispuesta a tolerar esas cosas. Claro. Hasta que no te toque a ti y a tu familiar, la gente está a favor de eso. Y a veces hay gente que tiene esos familiares detenidos y están con Bukele, porque creen que el presidente no se ha dado cuenta de esto y que es un asunto administrativo de un mal policía o un mal director del penal que no sabe No, lo que ha pasado. Lo que sí también veo que hay mucha opacidad en la información pública, ¿no? Eso es algo que también lo dijo el editor del Mundo. Él decía que no sentía mucha persecución, decía él, ¿no? Aunque sí dijo que el Faro había sido objeto de una especie de acción tributaria, en fin, una investigación de ese tipo, ¿no? Que puede ser vista efectivamente como una persecución. Para margen de eso, lo que me dijo, sí, hay una opacidad en la información, no hay mucha información. Eso es raro, no hay información oficial y en la construcción de esa cárcel a la que tú te refieres, la moderna, también ha sido declarada como información de defensa de seguridad nacional. O sea, ya hay casos de corrupción comprobados en el gobierno, porque veo que los hermanos, la familia está muy metida también en la administración, ¿no? A veces Sí, sin un título oficial, ¿no? Estamos en un régimen que, ok, ha solucionado el tema de la seguridad, tiene un tema económico grave, pero además que ya está metido en casos de corrupción grave, o sea, corrupción ya, ¿o cómo es la cosa? exacto. Y esto se vincula precisamente porque con lo que mencionabas de la situación de libertad de prensa. Como las instituciones en realidad están cooptadas en este momento, no hay un contrapeso real, distintas instituciones no hacen labores de auditoría o fiscalización, la prensa se ha vuelto el único órgano de fiscalización y hemos revelado múltiples casos, no solo el Faro, hay una prensa bastante robusta, me parece, un ecosistema de medios independientes y comerciales que también está haciendo su labor en la medida de las posibilidades. Hay medios parecidos como el de tu anterior entrevistado que pues, probablemente no han sufrido persecución, pero hay otros medios como el diario de hoy que cuando publicaron una nota de un bloqueo a periodistas, a mí me bloquearon para entrar a Casa Presidencial a una conferencia de prensa, este periódico, el diario de hoy, hizo un desplegado de una nota de eso, de que la presidencia había bloqueado el ingreso, y al día siguiente, la presidencia de la República, el gobierno de Bukele, ordenó cortar el flujo de publicidad que le daba a ese medio. O sea, hay ese castigo, ese tipo de cosas. Entonces, los casos de corrupción han sido revelados por la prensa, por ejemplo, vaya, el director de centros penales robó alimentos que se estaban repartiendo para la atención de la pandemia a las familias más pobres. El director de centros penales, él y su mamá estaban robando esos sacos de comida y los estaban vendiendo
en un Claro. mercado paralelo. Eh, con uso de recursos de reo, por ejemplo, para la construcción de ranchos privados o Ujú. remodelaciones en ranchos privados en la playa. Nada menos, hace 2 semanas un periódico, un medio que se llama Focus, publicó abundantes préstamos de un banco oficial a toda una serie de funcionarios de gobierno, familiares de Bukele, préstamos súper blandos a 30 años para compra de casas y vivienda de lujo, cuando aquí el 30% de la población es También, la única. había también familiares de Bukele que se beneficiaron de esos préstamos blandos. Totalmente. Y bueno, la Fiscalía General de la República estaba investigando múltiples casos de corrupción de contratos de la pandemia y precisamente por eso fue que el gobierno de Bukele y sus diputados destituyeron de manera ilegal al fiscal general que estaba investigando estos casos. De acuerdo. El gobierno había prometido combatir la corrupción con una comisión internacional contra la impunidad, se le llamó CICIES por sus siglas, y cuando empezó a investigar estos casos y descubrir cosas de la mano de la fiscalía, lo que hizo el presidente Bukele fue desarmar las CICIES y anularla y expulsarla. Y bueno, las CICIES también están investigando los pactos oscuros del gobierno Bukele con los líderes de las pandillas, lo que ha revelado el Faro, Sí. y lo estaba investigando. La fiscalía fue a centros penales, decomisó mucha información, obtuvo documentos, y inmediatamente después el gobierno y la fiscalía, que están cooptadas, cierran esa investigación y los fiscales que estaban haciendo han tenido que huir al exilio. Y las investigaciones siguen, tanto que Estados Unidos ahora tiene una acusación contra 20 pandilleros y se habla también con nombre y apellido de funcionarios de Bukele que han estado en esas negociaciones. Es un tema bastante Sí, lo estamos viendo. complicado y Esto hay sí. muchos casos de corrupción. Bueno, tenemos que cerrar la entrevista, pero en todo caso pareciera que en todo caso Bukele ha solucionado el problema de la seguridad por lo menos durante un tiempo y la gente se Ujú. padece, pero ha entrado también a, aparentemente, pues a instituir un gobierno totalmente dictatorial, bueno, ya está en curso, y además Sí, lo que está diciendo, ha entrado también a robar, aparentemente. O sea, es un sí, régimen, digamos, ok, el precio de la seguridad es dictadura y además robo, festival de corrupción, una ecuación que es bastante usual, lamentablemente, ¿no? Y que otra vez Latinoamérica. se repite en nuestra región. Bueno, gracias otra vez por estas explicaciones. Vamos a estar obviamente en contacto porque esto tiene para largo, lamentablemente, ¿no? Será hasta la próxima. Muchas gracias, Francisco. Un saludo y probablemente antes que asuma Bukele, esta es nuestra última entrevista en democracia. Bueno, Un saludo. igual, gracias.